Y ahorita que estábamos empezando, pues, yo les decía que habían estudiado y hablábamos de la cultura cristiana, ¿verdad? Cultura cristiana que es importante, yo ya les había dicho, es importante como cuando nosotros ya estamos evangelizados, cuando estamos o en ese proceso de evangelización, de maduración en la fe, vamos a crear una conciencia, vamos a ir creando una conciencia o una transformación de nuestro entorno, ¿verdad? En relación a lo que estamos viviendo. Si así yo estoy viviendo en mi situación algo que es antievangélico, al momento que yo tengo ese encuentro con Cristo y que me estoy transformando a partir de la catequesis, entonces mi encuentro con Cristo me va a llevar a crear situaciones nuevas en mi entorno, situaciones que van a transformar también la sociedad. Por ejemplo, ese rato estaba dialogando con una de mis sobrinitas que está precisamente en catequesis y le estaba preguntando sobre la ecología, ¿verdad? Ella estaba preguntándome sobre la ecología, que si había visto un video donde dice cómo sería el mundo sin abejas, ¿verdad? Ya ven que ahorita se está hablando mucho de que se están acabando las abejitas. Y incluso en el noticiero, a mí me sorprendió el otro día que el mismo noticiero decía que es importante que en nuestras casas tengamos plantas naturales, de la que tú quieras, que tenga flores para que ayude a las abejitas, ¿verdad? Porque esto les da también alimento a las abejitas y ellas también empiezan a hacer su trabajo en todo su entorno. Entonces, para que puedan seguir adelante y no estén en peligro de extinción, ¿verdad? Y dice ese video donde dice cómo sería el mundo sin abejas, cómo sería el mundo sin animales, y dice, y se ve feo, se ve destruido, ¿verdad? Dice, ¿cómo sería el mundo sin árboles? Pues se ve feo, ¿sí? Dice, pero luego ponen cómo sería el mundo sin seres humanos y se ve bien bonito, y se ve bien bonito, dice. ¿Por qué? ¿Quién lo está destruyendo? Y necesitamos que se mueran todos los seres humanos para que el mundo esté bonito. No, necesitamos crear una conciencia del cuidado de la naturaleza adecuada, como ya lo habíamos comentado, que lo había dicho lo ha dicho el Papa en la Laudato Si, ya es parte del magisterio de la Iglesia, y como el Papa nos dice ahí que nosotros debemos de sentirnos lo que somos, administradores, no dueños. Y cuando tú eres un buen administrador, estás pensando que va a venir el dueño, y entonces ¿cómo tienes que cuidar de eso que se te ha encargado? A ti se te encargó el mundo. ¿Cómo tienes que cuidar del mundo? Se te encargó todo lo que existe a tu alrededor. Entonces, por eso, al ir creando una cultura cristiana adecuada, ¿sí? Esa misma cultura cristiana va a ayudar a que en todo tu entorno, decíamos, ir creando una comunidad cristiana que viva la cultura cristiana. Una educación social y todo. Si los adultos vivimos en una comunidad cristiana auténtica, donde se vaya teniendo ese sentido ecológico en todos los sentidos, ¿verdad? Decía también el otro día mi hermana, nos hemos centrado en no utilizar bolsas de plástico, pero eso no es toda la ecología. No, es mucho. ¿Verdad? No es toda la ecología el no utilizar las bolsas de plástico. También, ¿cuántas veces no es necesario utilizar mi carro? Porque voy a las tortillas o voy ahí cerquitas, ¿verdad? Solo que sí, ya tengamos algo así muy importante, pues bueno, pero lo más que se pueda no utilizarlo. ¿Por qué? Porque estoy gastando también la energía, ¿verdad? Estoy contaminando. Entonces, lo más que se pueda, lo más cerquitas, cuando voy cerquita no utilizarlo, solo cuando sea muy indispensable, ¿verdad? Y así en muchos sentidos, en mi ropa, es que ya me la puse la otra vez que se casó no sé quién, pues ahora ponle otro adorno para que se vea diferente, pero vuélvela a utilizar, recíclala. No estés en cada vez que vas a una fiesta utilizando uno nuevo. ¿Por qué? Porque todo eso está perjudicando la naturaleza, ¿verdad? Lo que habla el Papa del sentido, la cultura del descarte. La cultura del descarte, descartar, ya mi teléfono ya pasó de moda, ya
Y no, al contrario, deberíamos de luchar porque todos estos aparatos duren lo más posible. ¿Por qué? Porque si no, imagínense el montón de basura digital que se está haciendo. Y eso también está dañando la naturaleza. O sea, son muchas cosas, ¿verdad? En los alimentos, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Sí? ¿De qué me estoy alimentando? Mucha carne, pues ya vimos todo lo que perjudica a la carne, ¿no? Tanto a ti en tu salud como en el medio ambiente. Sobre todo de lo que ya están hechos los alimentos. Sí, pero por ejemplo, aunque sea carne de vaca, sí, así. Pero yo le decía a mi hija, yo me acuerdo que cuando uno estaba jovencito uno comía mancitos, papitas, refrescos y no engordaba uno. O sea, no engordaba. Y ahora todos se comen y todos les engorda. Y Pues sí, son los productos que le ponen también. Y uno comía siempre que mancitos, que papitas, que donas y no engordaban. Y ahorita ya se comen todos los niños y pues se inflan y son caray, ¿por qué? Pues sí, pero desgraciadamente a veces nada más comen eso, ¿verdad? O otras veces, como les decía, la carne, no es que toda la carne haga daño, ¿no? Yo no soy vegana, ¿verdad? Los veganos, pues eso sí no comen nada de producto animal. Pero no es eso, sino que yo ya sé que si voy a comer carne, las emisiones que hacen las vacas en todo su proceso digestivo están llevando mucha contaminación al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, entre menos carne de res consuma, mejor, ¿verdad? Si consumía 2-3 veces a la semana, a lo mejor una, ¿sí? ¿Para qué? Para disminuir también que haya menos vacas, porque todo eso va contaminando el medio ambiente. Entonces voy a ver qué me ayuda, qué no me ayuda, y eso va a ir creando una cultura cristiana, porque la cultura cristiana, sí, tiene que ver con la ecología, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moral, y la moral estamos hablando de actitudes, de comportamientos. ¿Ustedes creen que ahorita en León podemos hablar de una cultura cristiana? México está es el país, creo, en las últimas estadísticas, en segundo lugar más católico, después de Brasil, más católico del mundo, México. Y vean la corrupción, y vean la violencia, y vean la inseguridad. Y de todos los estados de la República, Guanajuato es uno de los que está en primera base, ¿verdad?, de ser católico. Guanajuato. Y aquí está la diócesis de León, ¿verdad? Entonces, lo podemos decir cuando vemos también tanta corrupción, tanta inseguridad, tanta violencia, tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, ¿sí? Y eso será cultura cristiana. Eso podemos llamarle cultura cristiana. Ahí no lo dice el documento, ¿verdad? El directorio. La cultura cristiana nos va llevando a actitudes diferentes. Entonces, cuando hay una cultura cristiana a nuestro alrededor, es una fuente para la catequesis. ¿Por qué? Porque imagínense un niño que crece en valores, ¿sí? Que crece en una sociedad bien, limpia, en una sociedad educada, respetuosa, ¿sí? Esa es cultura cristiana. Y eso va a ayudar como una fuente de la catequesis. Porque el niño está siendo educado ya desde todo lo que vive. Como por ejemplo ustedes le podrán preguntar a sus abuelitos, ¿verdad? O a lo mejor todavía a sus papás. Cuando ellos estaban chicos, ¿ellos podían decir de esas palabrotas delante de los mayores? No. Cuidado y con que hablaran así, ¿verdad? Porque les decían, te vamos a quemar la boca con un cascarón caliente, ¿verdad? O sea, no podían hablar de esas palabrotas, y ahora tan fácil que donde quiera las escuchamos, y cuando el niño apenas empieza a hablar, les empieza a decir, hasta le hacen fiesta, ¿no? Luego se podía ver a un niño que dentro de una familia supiera a qué se dedicaban sus papás. Cuando eran cosas así, pues turbias, ¿no? El niño sabía que su papá era zapatero o era panadero, pero de cosas turbias el niño no sabía nada. Y ahora, yo lo he sabido por catequistas, Hasta aquí en el cerro. catequistas que se los han dicho,
Sí. Ay, maestra, ¿ya para qué hace eso? Niños de 9, 10 años. ¿Ya para qué hacen eso? Mira, esto deja más dinero. Sí. Porque los ponen ahí a embolsar o a hacer cosas. ¿Sí? ¿Esa será cultura cristiana? Y estamos hablando de un pueblo que está en cuanto a que se dice quién es católico, está en los niveles más altos, ¿sí? Con el porcentaje más alto de católicos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una cultura cristiana en una comunidad así? La caridad con los más necesitados, ¿sí? La caridad con los más necesitados, ¿cómo es? ¿Cómo la vivimos nosotros? ¿Sí? La crítica constructiva y no la crítica destructiva. O sea, todo eso es parte de una cultura cristiana. Lo que nos dice aquí es que la solidaridad, la compasión, la misericordia, dejar el mal por el bien, ¿no? Y como nos lo dice, ¿qué es? En el tema 11 de los niños que están para Eucaristía, lo del grano de trigo, ¿no? Y la recomendación de sembrar un granito de trigo por cada acción, por cada generosidad, por cada acto bueno que hago. Y les pregunto a los niños si sembraron su granito o no. Entonces no hicieron actos de generosidad. No, se me olvidó. Entonces, ¿en qué estamos? Así es. Entonces, vean cómo poco a poquito lo que tenemos que ir construyendo es una cultura cristiana en la comunidad, en nuestra sociedad, que se vaya creando esa cultura cristiana para que entonces esta cultura ayude a las otras generaciones. Yo les decía, los papás, por ejemplo, nos cuentan que antes pasaban con el Santísimo y qué esperanzas que fueran a estar con una caguama ahí en la puerta, no, nada. Cuando pasaba el Santísimo, estuvieran donde estuvieran, se arrodillaban, se quitaban el sombrero, la cachucha, lo que trajeran. Y hoy no, hoy pasa el Santísimo y hasta le enseñan la caguama, ¿verdad? A ver si Jesús también tiene otra vida. ¿Verdad? O sea, ¿de qué se trata? O sea, ni en comportamientos morales, éticos, ¿sí? Ni en el respeto a las cosas sagradas. Y eso lo tenemos que ir nosotros desde la catequesis, lo tenemos que ir afianzando para que las futuras generaciones puedan encontrar una cultura cristiana adecuada. Si hoy no nos ha tocado, pues que las futuras generaciones sí lo puedan encontrar. Pero eso es empezarlo a trabajar ya. ¿Sí? Ya tenemos que empezarlo a trabajar. Y habla pues de otra fuente que también en el otro directorio no lo tocaba directamente. Y que esto es bien importante, la belleza, ¿verdad? ¿Cómo es importante que esa fuente de la belleza, esa fuente la toquemos nosotros? Ya decíamos, ¿qué tanto en nuestra catequesis estamos suscitando o impulsando a los niños a que saquen esas potencialidades, esas capacidades que tienen? Porque por eso nuestros niños de México, de aquí, de nuestro León, Guanajuato, están pues como adormilados. Si se fijan, ya ni en la escuela les ponen cosas de arte que antes, bueno, yo a mí todavía me tocó ¿verdad? Que las manualidades desde los 7 años. El otro día yo estaba viendo, pues mi hermana le gusta mucho. De repente yo también bordaba y tejía, ahorita ya no, ¿verdad? Porque no hay tiempo. Sí, ya quisiera más tiempo, pero bueno. Y ella sí le dedica mucho a bordar, le encanta porque pues es su forma de distraerse, ¿verdad? Es su forma de distraerse y de que se le calme el estrés. Ya cuando uno cambia de actividad, como yo que voy a un lado, voy a otro, pues ya se calma un poquito el estrés. Pero ella, como casi no sabe, pues entonces se pone y borda, ¿verdad? Ya se acaban de poner unas en cuadro, ya hermosísimas, con una casita, una ¿cómo se llama? Un paisaje bien bonito, todo bordado a mano, todo está bordado a mano, bien bonito. Y lo veían mis sobrinas y le dicen, ay tía, ¿cómo le hace para hacer eso? Dice, a ver, tráiganse una servilleta y yo las enseño. Desde ahí hay que empezar, desde empezar a hacer las primeras puntadas, para que empiecen a hacer florecitas, a hacer un gatito, a hacer bordar. ¿Para qué? Para que luego ya puedan hacer un cuadro así.
O igual a pintar, ¿verdad? A pintar en tela para que luego puedan hacer un cuadro. O sea, todo eso te va ayudando a que incluso interiormente estés más sano. ¿O no? La pintura, el baile, el canto, la arquitectura, todo lo que te hace fluir esos sentimientos, porque ahí los vas plasmando. Ahí vas plasmando en esas artes lo que tú estás sintiendo. Y por eso es tan importante esta belleza, ¿sí? El admirar, el contemplar un paisaje, es una fuente de la catequesis, ¿sí? Si tú te pones a contemplar un templo en su arquitectura, esa es fuente de la catequesis. Hace algunos años, ustedes se fijan, por ejemplo, en el Templo de la Soledad, en Catedral, en otros templos así antiguos, tienen muchas imágenes, ¿verdad? El otro día que fui al Santuario de Guadalupe, a una reunión, le decía al padre, ¿y esa imagen qué representa, verdad? Porque ¿quién es? Tenía un señor ahí, está la Virgen que se le aparece. Y todo eso es catequesis. Sí. Incluso en el de la Soledad, si ustedes se fijan, los murales que tiene, si tú entras con tus niños, cuando ya se pueda, ¿verdad? Y ustedes llevan de excursión a sus niños, allá a sus niños de la catequesis, vayan ustedes antes para que vean todas las imágenes que están alrededor y les pueden dar una perfecta catequesis de la historia de la salvación con todos esos murales. Pasajes bíblicos. ¿Sí? Son pasajes bíblicos. Entonces, esa es una belleza, ¿sí? De pintura, de arquitectura, de todo para que se está conjuntando y esa es una fuente para la catequesis. Y están en orden. Ahí se me primera comunión y de ahí mi mamá me dio catecismo. Sí, y entonces, ¿cómo nosotros, catequistas, estamos llevando al niño a hacer eso? ¿Sí? ¿De qué forma le ayudamos? Por ejemplo, cuando el libro de catequesis nos dice que le digamos al niño que haga una oración, le ayudamos para que el niño pueda componer una bonita oración o solamente a ver qué le sale del corazón al niño y mi mamá le dice, bueno, a veces sí lo hacen muy bonito, te doy gracias, papá Dios, por mis papás, ¿verdad? O sea, ya desde ahí ya el niño está haciendo algo bonito. Agradecido. Pero hay veces que nada más le ponen gracias, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto le estoy ayudando al niño o a la niña para que ellos puedan hacer una oración que brote de su corazón y sea ya desde ahí un tipo poesía, ¿sí? Para Dios. Un tipo poesía que pueda irles ayudando a despertar ese sentido creativo y que a lo mejor un día se conviertan en escritores, en poetas, en tantas y tantos personajes que necesita nuestra sociedad. Y ahí les digo, ahí puedan desembocar todos sus sentimientos y no necesiten ni de la droga, ni del alcohol, ni de todo lo demás que no crea una cultura cristiana, ¿sí? Sino en la belleza de las cosas que, como dice, nos lleva a la bondad y a la verdad. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí, es que, por ejemplo, cuando una persona que no cree en Dios o que cree en Dios, al ver, por ejemplo, un paisaje tan hermoso, lo lleva a que su alma se eleve. Y entonces se pregunte, ¿quién pudo haber hecho esto tan hermoso? O sea, al contemplar la belleza, entonces viene a tu mente preguntarte, pues, ¿quién fue el creador? Y bueno, eso sucedió con las primeras civilizaciones, que eso es lo que veían el cielo, veían toda la naturaleza, y por eso todas las civilizaciones caían en la cuenta de que había un Dios creador. Entonces, por eso es una fuente de la catequesis, la belleza. Como Dios es belleza, entonces al contemplar la belleza nos viene a nosotros pues ese reflejo, ¿no? De que hay alguien tan bello que pudo haber hecho eso. O cuando escuchas una música que hay música que realmente fue inspirada por el Espíritu Santo, porque cuando la escuchas también te eleva el alma y entonces dices, wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué despierta esta música en mí estos sentimientos? ¿Por qué me hace sentir mejor?
Y bueno, es que me gusta mucho el tema de la belleza. Por ejemplo, en la Edad Media, bueno, en una ocasión que estaba estudiando sobre la historia del arte, entonces veía cómo en la Edad Media se hicieron unas cosas hermosísimas, templos muy bellos, esculturas bellísimas. Claro, todo fue en evolución, fue creciendo, ¿no? Poco a poco. Pero entonces escuchaba yo una historia que decía, no, pues es que la Edad Media, la Edad oscura y que, o sea, tantas cosas que se dicen de la Edad Media como para aplastarla, como para dejarla en mal, ridículo, ¿no? Pero también si tú piensas, bueno, a ver, a mí me dicen que algo así de, esto no recuerdo bien, pero es como los conoceréis por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede de una edad oscura salir tanta belleza? Que hasta ahorita, si tú vas a Europa, es lo que quieres ir a ver. Entonces, quiere decir que lo que me están diciendo no es cierto. Hubo algo más, hubo algo muy hermoso que dio como resultado esta belleza. Entonces, al ver la belleza de las cosas, pues tú te preguntas, ¿de dónde surgió esto? ¿De dónde viene? Y entonces es cuando dices, hubo mucha presencia de Dios en este tiempo para que pudiera surgir tanta belleza. Así es. O pudo suceder como en la época del exilio del pueblo de Israel, ¿verdad? Que vivieron esa situación tan tremenda de la deportación, del exilio, ¿verdad? En que sabemos que pues, los que eran llevados al exilio eran los más sabios, lo mejor del pueblo. Y viven esas situaciones difíciles, pero ahí precisamente es donde se dan cuenta que necesitan más de Dios. En esa oscuridad, a lo mejor eso sucedió en la Edad Media, ¿verdad? En esa oscuridad es cuando se dan cuenta que necesitan más de Dios y surgen los mejores poemas que ahora vemos en los Salmos, en el Cantar de los Cantares, en todos los libros de sabiduría, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico. Ahí lo vemos cómo surgió lo mejor. Ahí se terminaron de redactar muchos de los libros anteriores, ¿verdad? Como todo el Pentateuco, varios de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban de Dios. Y pudo suceder eso, y hoy puede suceder lo mismo. Que aún en medio de esa oscuridad que describíamos, que no está aquí representando una verdadera cultura cristiana, en medio de esa oscuridad puede surgir algo bello. ¿Por qué? Porque es precisamente de eso que tú sientes, de eso que tú necesitas, de donde surgen esas obras de arte, esa belleza que te hace representar la bondad, te hace representar lo bueno que tú anhelas, ¿sí? Eso bueno que tú anhelas y que sabes que solamente lo puedes encontrar en Dios, ¿verdad? Entonces es ahí donde puede surgir. Por eso sí, tiene sus formas oscuras y a lo mejor existieron cosas, no todo como nos lo pintan, ¿verdad? Pero tuvo que haber algo muy bueno. Y eso bueno lo vemos ahora plasmado en esa arquitectura, en la pintura, en las obras de arte tan hermosas, que a mí también me llaman mucho la atención cuando las veo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La música, en la música, ¿verdad? Y que posteriormente toda esa música pues la vemos después plasmada, por ejemplo, ya en autores más hacia acá, como Beethoven, como Mozart, como todos ellos, ¿verdad? Que también sus creaciones son hermosísimas. Bueno, a mí me gusta mucho esa música, ¿verdad? Sobre todo cuando está uno trabajando, que bien le ayuda para estar trabajando. Yo no estaba viendo, porque a mí no me gusta la música clásica, pero uno estaba viendo la película de Beethoven y me aventé, pues empezaron a armonía y me escuché. No, sí, qué bonito. No, está muy bonita la música. Bueno, a mí sí me gusta la música clásica. Sí. Les digo, yo la disfruto cuando estoy así, que estoy leyendo. Ajá. O que estoy trabajando en algo que tengo que escribir. Y me gusta mucho esa música porque esa no me distrae, al contrario, me ayuda a concentrarme más, ¿verdad? Y es muy bonita esa música. Entonces, bueno, ahí tenemos la belleza, ¿verdad? De la pintura. El baile también es bello, ¿sí? Que hoy a lo mejor nosotros, me decía el otro día mi papá, porque mis sobrinos estaban viendo un día
ahí que se reunieron en el patio, porque pues ahorita no nos podemos reunir adentro de la casa, ¿verdad? En el patio pusieron una pantalla grande ahí, se la llevaron y estaban poniendo pues, la música que hoy les gusta, ¿no? De reggaetón y todo eso. Y dice mi papá, pues esos bailes ¿qué, verdad? Se les está acostumbrado a otros. Pero bueno, también tiene su belleza. Y hay que encontrar el sentido positivo también para los jóvenes, ¿verdad? Pero, bueno, vemos muchos bailes muy bonitos que llevan una belleza, ¿sí? Y que te invitan a recordar. Por ejemplo, hay veces que uno no conoce su propia cultura, su cultura, la cultura de México. Y yo recuerdo cuando fuimos una vez a Hermosillo a una reunión y ahí nos presentaban el baile este del venado. Ven que ahí es representativo, el baile de la venado. Ajá, y nos dijeron todo lo que simboliza el baile del venado, ¿sí? Y luego lo hicieron, no, sí te transforma, ¿eh? Sí. O sea, tú tienes que entrar en su cultura para saber qué significa, ¿sí? Y es lo mismo en cada uno de los bailes representativos de nuestra nación. Y que a veces, pues, vemos otras culturas y nuestra cultura, que tanto la vemos, que también tiene su belleza, ¿verdad? Y de alguna forma, aunque muchos de estos bailes o algunas de estas esculturas o cosas nacieron de que en su momento nuestros antepasados adoraban otros dioses, pero de alguna forma ahí están las semillas del verbo, porque Dios ya se les estaba haciendo presente a través de todo lo que ellos estaban creyendo, ¿verdad? Ya estaban ahí las semillas del verbo, y otros de esta belleza que ellos plasmaron, pues ya nació a la luz de la evangelización, de la evangelización en América, ¿verdad? Y eso también es muy representativo, verlo en las diferentes culturas. Sí, o sea, es muy bonito, bueno, y de ahí que nosotros tenemos que llevar al niño, a la niña, al adolescente, al joven, al adulto, también a la contemplación. ¿Qué tanto hago una catequesis desde una contemplación de la belleza? Como decía ahorita, ¿verdad? A ver, vamos a contemplar este atardecer aquí en esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estamos dando la catequesis por medios digitales, ¿verdad? ¿Qué tanto le dices al niño, a la niña, al adolescente, al jovencito? Mira, hoy que nos habla de esto, el tema de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, del amor de Dios que se nos da, que se nos está compartiendo. Te invito a que en esta tarde te pongas en un lugar donde puedas contemplar el atardecer, donde puedas contemplar cuando el sol se va metiendo, ¿sí? Y desde donde puedas ver también cómo se van transformando los colores de los árboles, esos paisajes tan hermosos y que el Señor nos regala. Recuerdo una religiosa que un día veníamos de camino de una reunión de provincia y yo venía contemplando así por la ventanilla, y yo no venía manejando, venía manejando otra persona, y venía contemplando, y luego de repente me dice la religiosa, vienes viendo los paisajes, ¿verdad? ¿Te fijas cómo cada instante cambia lo que estás viendo? La nube está de una forma, luego está de otra, ¿sí? Va cambiando. ¿Y quién es el único que puede hacer esas fotografías tan instantáneamente y tan maravillosas? Dios. Por eso, cuando tú contemplas, ahí contemplas a tu Creador. Por eso hay una historia que a mí me fascina, y con eso podríamos terminar para hablar de la belleza y la belleza que es verdad y bondad, ¿verdad? Me encanta esa historia que un día salió por ahí en un folleto también de catequesis. Dice de una niña llamada Ágata, de allá que estaban en África, en una comunidad que estaba haciendo, era una comunidad donde había misioneros, ¿verdad? Y una religiosa, pues estaba muy cercana con Ágata. Ágata era una niña como de 8 o 9 años que estaba siendo evangelizada. Y de repente, pues estaban en la comunidad y la religiosa no ve a Ágata, no sabe que está ahí, entonces dice, pues ¿dónde estará? Y la empieza a buscar. Va y la encuentra cerca de un lago, está un laguito ahí.
y va y la encuentra cerca del lago, y Ágata estaba contemplando así, agachada en el lago, estaba contemplando y se veía a sí misma reflejada ahí. Y luego le dice la religiosa, ¿qué estás contemplando? Dice la niña, yo estaba viendo que soy muy hermosa, ¿sí? Estaba contemplando mis ojos, mi nariz, mi boca, todo, me estaba contemplando en el agua. Y yo estaba pensando, si yo soy así de bonita, ¿cómo será de hermoso aquel que me creó? Fíjense, la reflexión de esa niña, una reflexión muy profunda. Si yo soy así de hermosa, ¿cómo será de hermoso aquel que me creó? Tiene que ser 1000 veces más hermoso, ¿sí? Porque Él me creó a mí. Entonces, la contemplación hasta de ti mismo, que a veces ahí no nos detenemos, y que eso también ayuda a la persona a reconocerse y a un conocimiento más integral. Porque si ciertamente no vamos a llegar a decir, ay, qué bonito soy, como me quiero, ¿verdad? No vamos a llegar a esos extremos de ego, no. Pero sí al menos a reconocer que Dios te creó hermoso, ¿sí? Que Dios te creó bello. A ver, ¿quién más hubiera podido hacer esos ojos que tú tienes? Esa nariz, esa boca, esas orejas, ¿verdad? Que ahorita a lo mejor se van a hacer un poquito así por el cubreboca. Bueno, pero todo Dios nos lo creó hermoso, ¿sí? Porque Él nos ama. Y si Él nos creó así, ¿cómo será Él? Así como dijo Ágata, ¿verdad? ¿Cómo será Él de hermoso? Pues cuando contemplas el mar, ahí, lo ves y dices, oh, esto sí. El mar, decía mi mamá, les cuento mucho que una vez que una comadre de ella la invitó a que fueran al santuario, y había ido varias veces al santuario de Totonilco, y la invitó al santuario y dijo, no, es que ahora no voy a ir con mis hijas que me van a llevar a la playa. Cuando regresamos de la playa, la comadre fue como a restregarle que mejor se haya ido a la playa que irse al santuario, ¿verdad? Mi mamá estaba muy malita, y luego dice la comadre, pero usted prefirió irse a la playa, dice, si usted viera cómo contemplé a Dios ahí, por cuando yo veía la inmensidad del mar, yo decía, si así de inmenso es esto que Dios creó, ¿cómo será Él? ¿Cómo será Él de inmenso y de hermoso? O sea, en todo puedes contemplar a Dios, esa es la belleza, ¿sí? En todo puedes contemplar a Dios, ¿sí? Y a veces todo lo hacemos pecado, como la comadre, prefirió irse a la playa allá. No, es que lo convertimos en pecado y no. Dios creó todo para que todo sea, que nos invite a la contemplación de Él, ¿sí? Y esas son fuentes de la catequesis. Fíjense cómo ahí mi mamá le regresó con una catequesis a la comadre, ¿verdad? Porque yo al ver la inmensidad del mar, decía, si así es de inmenso esto que Dios creó, ¿cómo será de inmenso Dios? ¿Sí? Ahí tenemos una fuente para la catequesis, todo lo que nos rodea, toda su belleza que Dios ha creado, ¿para quién? Para nosotros. Y todos los dones y capacidades que ha puesto para que nosotros también creamos belleza, ¿cómo? En las artes, en la pintura, la arquitectura, el canto, todo lo demás. Eso es belleza que nos lleva a tener fuentes para la catequesis. ¿Sí? Bien. Pues hasta ahí concluimos, ¿cómo ven? ¿Sí? Y ya concluimos este capítulo 2. ¿Sí? Para empezar el 3 y entonces lo empiecen a trabajar, lo empiecen a ver. ¿Sí? Bien. Vamos a terminar con una oración. ¿Sí?